Giro. Hoy estamos con Fer Belauzarán. Él es candidato a diputado local por el Distrito 15 en Iztacalco. Muchas gracias, Fer, mucho gusto y gracias por estar aquí, tomarte tiempo para contarle a la gente más de ti y que puedan tener un voto más consciente. Encantado, Paula. Oye, Fer, ¿qué hace un diputado? Bueno, su labor principal es hacer leyes, ¿no? Pero tiene otras muy importantes, por ejemplo, aprobar el presupuesto. Es clave, hace falta poner mecanismos de control presupuestal, porque muchas veces aprueban los congresos el presupuesto, el Congreso Federal, y luego los gobernantes deciden cambiarlo en la práctica, y lo hacen a veces muy a su antojo y sin pasar por el Congreso. Yo creo que, en mi opinión, habría que ver nada más el porcentaje, y si se modifica en un porcentaje una partida, debería pasar otra vez por el Congreso para que diera esa autorización, ¿no? Quizás un 10%, quizás un poco menos, ¿no? Pero lo que sí es que hay mucha discrecionalidad del Ejecutivo, y eso ha sido, me parece, una de las lógicas perversas de muchas cosas. Por eso tienen tanto poder los ejecutivos, y muchas veces en detrimento de las instituciones, porque además lo usan muchas veces como un mecanismo de presión de las instituciones. Y además, pues también sirve para el debate público, para pedir rendición de cuentas a las autoridades, para defender los intereses de los ciudadanos, etc. Entonces, un legislador es un representante popular, y un buen representante popular tiene que cubrir distintas facetas, ¿no? Legislativa, de rendición de cuentas, de gestión, de debate público, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la perversión? Que muchas veces se piensa que es un premio, y que si te portaste bien te doy el premio, y si no, pues te castigo, y se pierde lo fundamental, es una función, ¿no? Y la pagan además los ciudadanos. Entonces, como tal, debería haber una rendición de cuentas, ¿no? Es que en México no hay rendición de cuentas prácticamente para nada, ¿no? Pero es una labor profesional y debiera exigirse como tal. Y aquí la gran debate que vamos a tener para el 2021 es si los legisladores van a servir al gobernante, o los legisladores van a servir a los ciudadanos. Ok, muy bien. Oye, cuéntanos un poco ¿tú has participado o la gente te ubica en el PRD con el Grupo Galileos, con Futuro 21, y ahora cómo se viene la candidatura para esta diputación local? Si nos puedes contar. Sí, bueno, yo soy promotor de la alianza. Creo en la alianza, ¿por qué? Porque la democracia está en riesgo, las libertades están en riesgo. Nuestra transición fue contradictoria. Tuvo quizás en momentos errores, vacíos, y en algún lado incluso hasta un retroceso, que es que la partidocracia se blindó. Pero bueno, eso es otra discusión. Pero el caso es que muchas libertades se conquistaron en estas décadas, ¿no? No fueron obsequios del poder, fueron conquistas de la sociedad. Y esas conquistas de la sociedad hoy están en riesgo. ¿Por qué? Porque quieren regresarnos a la presidencia imperial. Estamos viendo, yo diría de manera exultante, a un presidente que amenaza sin ningún rubor al Poder Judicial, a un juez que se atreve a defender la Constitución por encima de los deseos del presidente. Entonces, el presidente podría decir: el Estado soy yo, como lo dijo Luis XIV, ¿no? En ese nivel estamos. Entonces, hay un libro muy bueno que se llama ¿Cómo mueren las democracias?, que escribieron Levitsky y Ziblatt, y fue editado por el New York Times. Y ahí da un ejemplo, porque no es solo México, hay un fenómeno mundial de líderes populistas y liberales, con I antes de liberal, y liberales, que están atentando contra derechos de democracias. Si me permites la imagen, haz de cuenta que el líder populista se sube en los peldaños de la democracia, y ya que está en el techo, avienta la escalera para que nadie más pueda hacerlo. Eso es lo que estamos padeciendo. Y frente a esa amenaza, dicen los autores, vale la pena que se junten de ideologías distintas para enfrentar esa amenaza. Bueno, estoy convencido, por eso promoví la alianza, a pesar de las diferencias ideológicas que pudiéramos tener. Ahora, permítanme tener un poco de sorna conmigo mismo. ¿Cuál es el colmo de un aliancista? Salir solamente por un partido y que no sea el tuyo.
y ese es mi caso, ¿no? La sociedad civil, distintos grupos de la sociedad civil, ciudadanos me propusieron, después de que la candidatura federal se malogró de alguna manera, o sea, pues, me topé con el veto, ¿no? Un veto para mí sorpresivo, pero bueno, a veces los muros del sectarismo son más difíciles de flaquear que las vallas infames de Palacio Nacional, ¿no? Y bueno, aquí, yo agradezco mucho al PAN, al Partido de Acción Nacional, que me haya dado esta posibilidad para abanderarlo. Soy candidato externo, por supuesto que se debe a ese gesto, y por lo tanto perteneceré a la bancada del Partido de Acción Nacional en el Congreso local, es lo menos que puede hacer, y tenemos muchas coincidencias, sobre todo en la defensa de la democracia. Entonces yo estoy contento de estar con los herederos de Manuel Gómez Morín, es rector de mi universidad, que defendió, por cierto, la autonomía, la libertad de cátedra, y enfrentó al régimen de partido único desde su formación. Entonces por supuesto, un referente democrático y humanista, del cual me parece que es muy importante ahorita rescatar. Y bueno, yo lamento que mi partido no haya querido hacer alianza en este caso, pero yo no renuncio a la unidad y siempre llamaré de manera muy respetuosa a los presidentes Jesús Zambrano y Alejandro Moreno para que pues, se sumen, porque la verdad es que unidos tenemos obviamente mayores posibilidades. Yo creo que aún así hay buenas posibilidades. El candidato con el que estoy haciendo mancuerna en Iztacalco se llama Daniel Ordóñez, ha ganado 3 veces por mayoría en Iztacalco, en distritos como diputado, es muy bien conocido y además está muy fuerte, digamos, en la zona de las zonas populares de la delegación, y yo creo que y además el actual jefe delegacional se quiere reelegir, ya es su tercera vez que va a estar como jefe delegacional. Bueno, ya sería alcalde, ya se llama alcalde, pero la verdad es que no ha hecho nada. Entonces, lo que crece en Iztacalco es un grito a voz, que se llama sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Entonces, yo creo que se van a topar con el verdadero maderismo, porque el presidente evoca a Madero, pero bueno, se van a encontrar, porque yo creo que en Iztacalco no quieren más de lo mismo, porque ha sido una tremenda decepción, gobiernan muy mal. Yo no diría que son iguales a los anteriores, porque son peores por la hipocresía, porque al menos nosotros, por supuesto, mira, aquí ya que estamos hablando de confianza, te diré cómo está el asunto. En 2018 la sociedad votó por el remedio. El remedio salió peor que la enfermedad, y ahora regresa la enfermedad sin curarse. Pero esa es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque si no hay contrapesos, si el Congreso no lo recuperamos como un poder independiente, entonces la destrucción institucional que hemos estado viendo en 2 años se va a acrecentar y no sabemos en qué vamos a parar. Más cuando lo único que le interesa a estos nuevos empoderados es el poder. Entonces imagínate en la sucesión ellos teniendo 100 contrapesos. Ya lo vimos ahorita con la reforma eléctrica. Si la ley si no me dan la razón, modifico la Constitución y además hago una ley para amenazar a los jueces de que los voy a procesar, etc. Entonces imagínate que tengan todo ese poder sin contrapesos de cara a la sucesión presidencial o no sucesión. Porque yo sé que el presidente dice que se quiere a su rancho, pero también dijo antes que lo diéramos por muerto y otras cosas. Y en 2012 dijo que si perdía se iba a su rancho. Y no, más bien luego cambia de opinión. No digo que no sea legítimo cambiar de opinión, pero el que se quema con leche está tampoco le sobra. Y además, tanto poder es adictivo. Y él se está convirtiendo en un personaje imprescindible para su movimiento, porque antes el asunto era todo el poder al monarca seccional, pero hasta ahí, porque tenía contrapesos, ¿no? Un contrapeso del partido, ¿no? Pero Morena no es el PRI del siglo pasado, ni de cerquita, es un conglomerado alrededor del caudillo. Y lo que él quiere hacer, como lo que él llama revocación de mandato, no es eso. La verdad, lo que él quiere es un refrendo, que es lo que entendemos, porque la revocación de mandato es otra cosa, ¿no? Y ese refrendo pues es porque está en campaña, él está queriéndose hacer como el único líder indiscutible. Además, es una si en el PRD lo que había son tribus,
en Morena son neandertales, ¿no? O sea, la guerra es sin cuartel y el único que los junta es él. Entonces está jugando en la serie imprescindible, pero por eso yo no le creo mucho. Pero bueno, en cualquier caso, lo que está en juego son la democracia y las libertades. Necesitamos que haya un contrapeso. Soy aliancista y bueno, lo que busqué finalmente, y agradezco más que como el PAN es partido aliancista, yo me mantengo en ese ámbito. Estaba una opción quizás con la que yo me identifico más programáticamente, que es con MC. Me parece que es, yo respeto su estrategia, pero yo en línea política, esa era la diferencia. En línea política o nos juntamos para recuperar la mayoría del Congreso, o las consecuencias pueden ser funestas. De hecho, ya estamos viendo consecuencias terribles por la falta de contrapesos. Si eso sigue para los últimos 3 años de este sexenio, quizás nos arremitamos todos. Entonces, ojalá que la decisión ciudadana sea a favor de que los legisladores sirvan a los ciudadanos, no al gobernante. Porque fue patético ver cómo verlos cómo llama el presidente a no modificarle una coma a su reforma, y llevan a su reforma legal, y ahí van muy obedientes y no le mueven ni una sola coma, a pesar de que sabían que era inconstitucional. ¿Y por qué sabían que era inconstitucional? Porque la segunda sala de la Corte ya había rechazado los puntos claves de ese decreto, porque lo que hizo, le llamaron acuerdo de CENER, lo que hizo ese acuerdo, Andrés Manuel, fue reciclar los puntos que la Corte ya había rechazado. Entonces todos sabíamos que era inconstitucional. ¿De qué se extraña que un juez suspenda? ¿Cuál creo que es su apuesta? Y es muy delicada. Su apuesta es que, para que una cosa es un decreto que lo puede decretar, un acuerdo que puede decretar su inconstitucionalidad una de las salas, y otra cosa es una ley. Y para decretar la inconstitucionalidad de la ley se necesitan 8 votos de 11 en la Suprema Corte. ¿Cuántos ha nombrado Andrés Manuel de esta Corte? 3. Uno de ellos, que fue la diferencia en la votación esta absurda sobre la consulta del juicio a los expresidentes, que por cierto cambiaron la pregunta, pero el presidente ni se dio por enterado, ¿no? Fue la diferencia, el que dio el voto de la diferencia fue la que sustituyó a Medina Mora, al cual hicieron renunciar congelándole las cuentas. Le congelaron las cuentas a él y a su familia, y en cuanto renunció se las descongelaron. O sea, de ese tamaño fue la amenaza, pero más la intimidación. Entonces yo creo que está pensando que si llega a la Corte, él tiene 3, y con que uno más, que si es Saldívar se acaba de tatemar. No, yo tenía a Saldívar en un pedestal, pero ya no, ya lo bajé, ¿no? Ya lo bajé, pero bueno, todo ministro tiene la oportunidad de reivindicarse en las decisiones importantes. Vamos a ver, ¿no? Pero nada más resulta que esto va a ser terrible, porque además no se va a quedar en México. Esto viola tratados internacionales, viola el TEMEC, ¿no? Y viola los acuerdos de París, porque viola los acuerdos contra el cambio climático, porque eso de estar generando electricidad con combustible o carbón, pues es profundamente contaminante, promueve el calentamiento global exactamente, y bueno, eso nos va a meter en un enfrentamiento con Estados Unidos por 2 razones. Una, porque ya hay contratos firmados. 2, porque el TEMEC te obliga a esta decisión. Y 3, por los acuerdos de París. Y Biden ha tomado muy en serio lo del combate al cambio climático. Entonces es un tremendo absurdo, pero ahora sí, como dicen los gringos, rest my case, ¿no? Ahí quedó mi caso. Es que Andrés Manuel dice que si deciden que es inconstitucional la ley, él va a proponer la constitución, la que existía con López Mateos, ¿no? Ese es el México en el que está pensando, el México de los 50. En el que en México, o sea, los que voten por la oposición pues podrían hacer la diferencia, ¿no? O sea, en esa parte. Sí, pero imagínate, en México de mediados del siglo pasado, como si el cambio tecnológico no se haya cambiado nada. La verdad es que se lo dijo bien Ricardo Anaya en un debate. El problema no es que seas
que Andrés Manuel sea viejo, tenga muchos años, ¿verdad? No, el problema es que sus ideas son viejas, el problema es que su visión es arcaica. Y una de las cosas que se ve más claro es esto. O sea, es increíble que todavía esté apostando a un modelo de desarrollo de mediados del siglo pasado. Eso va a ser tremendo para las próximas generaciones, ¿no? A las cuales se está cansado. Bueno, ya hasta les canceló las becas en el extranjero a quienes estudian, y eso es una inversión para el país, ¿no? Teniendo, por cierto, imagínate, ¿cuántos estudiantes, cuántos jóvenes que estudiaron en el extranjero no lo apoyaron? De manera muy... ¿Cuánta gente que él está cerca no tuvo esa oportunidad de estudiar en el extranjero gracias a las becas de CONACYT? Sí. Y hoy los traicionan de una manera tremenda. La verdad es que lo que está pasando en el país es muy grave. Y así como lo está haciendo a nivel nacional, pues lo está focalizando en todas las alcaldías, ¿no? Y en este caso, bueno, hay una cosa que le sale un poco bien ahí. Él ha centrado toda la discusión pública en torno a él mismo. Y para eso sirven las mañaneras, ¿no? Para él estar conduciendo el debate a los puntos que a él le interesan o desviar la atención de los que no le interesan. Lo que jala la opinión pública es el escándalo, y él lo sabe, pero es un buen comunicador, quizás hasta excepcional comunicador, ¿no? Que ha cometido tropiezos importantes, pero a lo que voy eso ha quitado un poco la marca visual de los pésimos gobiernos que tiene Morena en los estados y en los municipios o en la Ciudad de México como alcaldía. Son pésimos sus gobiernos, desastrosos, pero lo que discutimos es la ocurrencia del presidente de cada mañana, ¿no? La mentira del presidente más bien la infinidad de mentiras del presidente de cada mañana es lo que discutimos. Sí ha jalado toda la atención, pero la gente en la localidad está muy clara de los pésimos gobiernos que han tenido, ¿no? En donde sigue la corrupción, por supuesto, ¿no? Con un agravante, porque, mira, el gobierno Peña Nieto fue muy corrupto, por supuesto, ¿no? Y eso pues, le dio además una gran fuerza a Andrés Manuel con su discurso. Pero había una diferencia. Había gran corrupción con Peña Nieto, pero se aceptaba que la corrupción era un problema. Y por lo tanto se avanzó en una agenda anticorrupción no menor. Se avanzó en la Ley General de Transparencia y el Sistema Nacional de Transparencia. Se avanzó en el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuál era el tema para el Sistema Nacional Anticorrupción? Echar a andar, pero además independizar a los vigilantes de los vigilados. Era lo que faltaba, porque es cierto que se nombraban cuotas y cuates, y al nombrar las cuotas y los cuates, muchas veces los vigilantes les cuidaban más las espaldas que las manos a los que cobraban, ¿cierto? Pero como eran de distintas fuentes, pues esa misma contradicción hacía que más o menos funcionara. No como quisiéramos, podríamos mejorarlo, por supuesto. Pero aquí, de las cuotas y los cuates pasan a todos los cuates, porque no quiere contrapesos, quiere someter a todos. O los controla, o los copta, o los desaparece, o los somete, ¿no? Como lo está intentando hacer con el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Pero avanzamos, y ahora el presidente cree que es muy fácil, ya acabé la corrupción. ¿Cómo? Saca un pañuelito y lo agito, arte de magia, y se acabó la corrupción, ¿no? O sea, es un insulto a la inteligencia, porque además ningún gobierno había entregado tantos contratos sin licitar. No solo en el número de contratos, por primera vez en los montos hay más dinero comprometido en contratos sin licitar que con licitación. Por primera vez, ¿no? Entonces, perdón, los contratos sin licitar es el paraíso de los moches. Ahí está, ¿no? Pero es muy fácil, saca el pañuelito y persigue a sus opositores, ¿no? Para culpar al pasado, mientras lo que vemos es que cada escándalo de corrupción protege a los suyos, ¿no? Lo de Bartlett fue, escandaloso, ¿no? Le consiguen 25 casas y deciden no investigarlas porque la mujer con la que vive desde hace 2 décadas dicen que no es ni su novia, ni su esposa, ni su concubina, ni nada, ¿no? O sea, ¿no? Sí, su roomie, o algo por el estilo, y entonces no investigamos, ¿no? Bueno, es así de absurdo. Y Pío, ¿no? Es más, lo de Pío fue un delito confeso. El presidente dijo que son aportaciones electorales, ¿no? Eso es un delito confeso. Mira, absoluta impunidad. Lo de Felipa, ¿no? Su prima. Y uno empieza a jalar, y te das cuenta del tremendo conflicto de intereses. Mira, se crea una cantidad, alrededor de 1000 o más empresas nuevas cuando ganó Andrés Manuel.
Y estas empresas nuevas son las que se llevan gran parte de los contratos sin licitar. ¡Qué casualidad!, ¿no? ¡Qué casualidad!, ¿no? Entonces, gravísimo, ¿no? Errores, mira, por ejemplo, la escasez de medicamentos, tremendo, ¿no? Y el presidente dice que es porque está combatiendo la corrupción, castigando a las farmacéuticas. Perdón, eso no lo vale la vida de ningún niño con cáncer, o sea, de nadie, exacto. Y eso de decir que ellos serán los mártires de su lucha por la corrupción me pone los pelos de punta, porque lo que deberían garantizar es estar los medicamentos, ¿no? Y si hay un problema de corrupción, combate la corrupción, pero eso debería ser que serías más eficiente. La corrupción hace las cosas peor, ¿no? Si tú combates la corrupción lo harás más eficiente y habrá más medicamentos, pero no. Y por ejemplo, con esta facilidad que tienes como de explicar las cosas que están pasando y lo que está mal, como qué partes o qué zonas es la que va a llegar el Distrito 15, o sea, a qué partes o principalmente a las personas. Solamente es Iztacalco, pero fíjate que es un distrito, porque Iztacalco que te digo, muy colorido, muy muy plural, es una gran radiografía porque están todas las clases sociales en Iztacalco, ¿no? ¿Cuántas colonias? En distritos son más de 40, okay, ¿no? Pero hay una parte de Iztacalco que no está en mi distrito, una parte que es Pantitlán, ¿no? Que es una zona también muy popular, pero bueno, es de todo. Pero además, las raíces de Iztacalco son incluso anteriores a los aztecas, ¿no? Que estaban ahí asentados. Y bueno, es un gran mosaico, un gran crisol y merecen mejores condiciones de vida. ¿Cuáles son los problemas? Puede ser de todos, bueno, los principales. En la seguridad, ¿no? Uno tremendo es ese, ¿no? Porque eso de los abrazos, no balazos, pero no sirve. Es que el presidente tiene la idea de combatir a un solo adversario, sus opositores. Para eso es, ¿no? Él no cree en la democracia en donde todos de alguna manera aportan, incluso también las minorías, ¿no? Es profundamente intolerante. Entonces, él todas sus fuerzas para acabar con sus opositores, ¿no? Pero los delincuentes no son su prioridad. Y ahí está, y lo vemos y lo padecemos en todos lados, ¿no? Además, generó mayor desempleo. No hay ningún estudio que haga una relación directa entre pobreza y delincuencia, pero sí entre desempleo y delincuencia. Y la forma en cómo atendió la crisis económica generada por la pandemia produjo muchísimo desempleo, porque no quiso apoyar a las pymes, ¿no? Al único que apoyó fue a su amigo Epigmenio Ibarra, ¿no? Dice que es de gratis, pues no sé qué leer su timeline para saber qué tal de gratis y sus alabanzas, ¿no? O sea, el único que fue, cuya empresa fue rescatada fue el que se la pasa alabándolo, ¿no? Pero al dejar totalmente descobijado a las pymes, pues generó un tremendo desempleo, impresionante desempleo, ¿no? ¿Y en Iztacalco cómo ha impactado esto? Pues claro, hay muchísimas empresas que han tenido que cerrar, ¿no? Y otras se han tenido que claro, ellos no han tenido las ventajas de Pigmenio de que les condonaron impuestos o de que les dieron préstamos, ¿no? Los dejaron a rascarse con sus propias uñas. Y eso y la verdad es que es terrible. Pero pues, gracias, o sea, qué padre que te has tomado el tiempo para contarle a la gente como tu perspectiva, cómo puedes subsanar desde la oposición este trabajo que se ha hecho pues malo para la Ciudad de México, pero la gente también nos gusta saber como quiénes son los candidatos, qué les gustan, de qué disfrutan, cómo se la pasan en su día a día. ¿Tú qué nos puedes contar acerca de ti? Sí, bueno, soy padre de familia, por eso me preocupa que se estén cerrando las oportunidades para los jóvenes, ¿no? Una oportunidad de los jóvenes no es que vean cómo lo mantienen un rato para como si fuera una base clientelar para simplemente tener votos. Lo que un joven necesita es desarrollarse, tener oportunidades, incidir, tomar el destino en sus manos, ¿no? Y lo que estamos viendo es que se les están cerrando las oportunidades, ¿no? Y eso es gravísimo en muchos sentidos. Por supuesto, necesitan mejor preparación. Estamos en un mundo absolutamente global. Quien crea que México va a hacerse nativista y se va a cerrar, no solo es una propuesta retardataria, está destinada a fracasar. Somos un país que nos vamos a poner en el concierto mundial y estamos personas muy bien preparadas. Y me preocupa que se haya dejado a un lado todo lo que tenga que ver con la calidad de la educación, ¿no?
y toda la orden de gobiernos, incluso que puedan entrar a las universidades sin medir siquiera la preparación, sin que tú les puedas ayudar a prepararse, porque tú puedes tener un título, pero si no tienes los conocimientos, el título no, porque finalmente hay algo, o sea, va a llegar el momento de la verdad donde vas a tener que mostrar qué sabes, cómo incides en tu mundo, ¿verdad? Y en eso no vas a engañar a nadie, te den un papelito porque por una especie de política social de que nadie se quede fuera, entonces te doy el papelito ya, pero si no tienes conocimiento, si no aprendes eso, entonces, por supuesto, tenemos que ver que todos estudien, que puedan prepararse, pero también con buen nivel, con buena calidad, porque, insisto, va a llegar un momento que van a entrar a la cancha, y en la cancha juegas con tus capacidades, ¿no? Y eso hay que alentarlo, ahí no vas a engañar a nadie, ¿no? Y México pudiera trazarse, los países que más han avanzado son los que invierten en educación, en ciencia y tecnología, y vamos en contra, hay menos el recorte a la ciencia, hay una traición de la cuarta transformación a los científicos, clarísima, y a los académicos, etcétera, a los investigadores, ¿no? Y si tú no inviertes en eso, estamos condenándonos al atraso tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque al presidente solo le interesan sus obras emblemáticas, que son absolutamente caprichosas, que van a ser un desastre, tanto su refinería como su trenecito, como el aeropuerto, son totalmente, fueron sus caprichos para demostrar solamente quién manda, al margen del conocimiento que hay, y vamos a pagar las consecuencias tremendas, porque el aeropuerto de Texcoco nos hubiera permitido ser un punto clave, un punto estratégico de contacto entre entre Norteamérica y Sudamérica, y entre Europa o el Atlántico y el Pacífico, Asia-Pacífico, ¿no? Tenemos una gran posibilidad para hacerlo, y no, simplemente para que él nos demostrara que él manda, ¿no? Y su capricho, a pesar de los grandes daños, y además Santa Lucía quizás nunca sea un aeropuerto civil, porque tendría que cancelar las operaciones en los otros aeropuertos del Valle de México, ¿no? Pero bueno, el caso es que quitamos pero sí es muy grave que hayan cancelado la ciencia, el recorte a la ciencia y la tecnología es tremendo, porque la prioridad de este gobierno son sus clientelas. Lo que buscan es cómo garantizar ganar las elecciones, aunque el país vaya de picada, ¿no? Y esto porque una de las ventajas de la democracia es que pudiera los ciudadanos premiar a un buen gobierno y castigar a un mal gobierno. Y aquí, más que el voto libre, lo que están viendo es la compra de voto con todo el esquema de Estado. El presidente se queja y dice que no quiere que se compre el voto, etc. Pero él tiene el operativo de Estado más grande en la historia del país para comprar votos, ¿no? Y con el gran cinismo que tiene, pide que firmen una carta por la democracia o así, cuando el que principalmente está violando las normas electorales y la equidad de la contienda es él. La Constitución estableció que los gobernantes no pueden intervenir en las elecciones, y además lo estableció para complacerlo a él, porque recordarás que cuando Fox decía que no había que cambiar de jinete a mitad del río, de caballo a mitad del río, ¿no? Que no puedes cambiar el caballo a mitad del río, por ahí algo así decía. Andrés Manuel se enojó tanto que le llamó cállate chachalaca, y fue todo el escándalo que se hizo. Bueno, no le gustaba que el presidente Fox dijera un comentario así. Bueno, lo que dijo Fox queda pequeño a cualquier mañanera de él, ¿no? Que llega y puede acusar impunemente, sin pruebas, a sus opositores de cualquier cantidad de delitos y con delirantes teorías de la conspiración. En eso es igualito a Trump, en eso. Y en acusar a los medios de comunicación y a la prensa y a los periodistas, etcétera, sus datos alternativos. Él dice, tengo otros datos. Trump decía las realidades alternativas, ¿no? O sea, me burlo yo de Genaro Lozano, que él decía, la cuarta T, es mi amigo, por cierto, pero decía, la cuarta transformación es feminista o no será. No, pues ya no fue. ¿Es ecologista o no será? Ya no fue, ¿no? Y así te sigues, ¿no? Pero si hubiera dicho, ¿es trompista? Ay, sí, ¿quién le alega, no? La 4T es absolutamente trompista en muchas cosas, ¿no? Está en la forma de debatir, de polarizar. La verdad es que el problema es cómo se ha deteriorado el debate público. Porque en el debate público en realidad predomina las razones, la inteligencia, las propuestas.
y es lo que menos vemos, porque lo que vemos son descalificaciones personales, que ni siquiera se comprueban, y pues es grave. Parte de eso es que el presidente hoy no está obligado a atender a las minorías, a considerar a las minorías, porque tiene la mayoría absoluta de todo. Por cierto, porque está sobre representado. Morena tuvo el 37% de los votos, por decir, ¿no? Sí. En la elección, pero tiene más del 50% de los diputados. Y la Constitución dice que nadie puede estar 8%, o sea, el tope de sobrerepresentación es de 8%. Morena lo sobrepasó casi al doble, ¿no? Y porque encontró una manera de hacer fraude a la ley. Vamos a ver, el Instituto Nacional Electoral quiere regular eso para que ya no vuelvan a hacer fraude a la ley, ¿no? La primera vez que se hizo eso fue en 2015, y quienes objetaron eso fueron Horacio Duarte, que era representante de Morena en el Instituto Nacional Electoral, y Pablo Gómez, que era representante entonces del PRD, y fueron al tribunal a objetar esa interpretación, que luego en el 2018 lo sobrerepresentó muchísimo, y ahora se quejan y se tiran al suelo de que les quitan, ¿no? Pues uno debe de representar. Si me preguntas a mí, lo ideal sería que hubiera una representación pura, y que cada opción tuviera exactamente el porcentaje de votos que tuvo, ¿no? Sí. Para que no hubiera una distorsión, una deformación de la voluntad popular. Pero el tema es que sí hay ahora un gobierno dividido, y sí hay un poder legislativo no sometido, digamos, no controlado. Entonces el presidente tendrá que tomar en cuenta las minorías. No es de que le guste o no los quiera despreciar, porque institucionalmente tendría que hacerlo. Y así funcionan las democracias. Las democracias funcionan tomando en cuenta quien piensa distinto, no exterminándolo, no destruyéndolo. Fer, ¿por qué la gente de Iztacalco por el Distrito 15 tiene que votar por ti en estas elecciones? Bueno, quiero convencerlos de que voten por mí, porque yo voy a representar sus intereses, no los intereses del gobernante. A mí no me van a dar línea, no me van a decir, yo no tengo que ver la mañanera para saber cómo voy a pensar, no tengo que esperar que me digan que no voy a enajenar mi conciencia. Voy a representar sus intereses, y yo creo que lo que todo el mundo necesita, incluso hasta el mejor gobernante, necesita contrapesos, porque lo que votamos fue por una jefa de gobierno, por un alcalde, por un presidente, no votamos por monarcas, y todos les ayuda a que haya contrapesos. Hasta el mejor gobernante necesita contrapesos, con mayor razón los que no son tan buenos, y creo que en México nos han tocado algunos que dejan mucho que desear. Entonces vale la pena que haya un contrapeso, que haya un espacio donde se les escuche, porque si la única voz importante es la que está en el gobierno, ¿quién ve por los ciudadanos? ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? ¿Cómo la gente puede encontrar información de ti? ¿Dónde publicas y cada cuándo pueden estar leyendo información que estás sacando? Bueno, soy editorialista de Excelsior. Tengo una videocolumna también editorial en Gluck, que es videocolumna. Y en mi red social, obviamente la que más cariño le tengo, porque llevo ya mucho tiempo ahí, es Twitter, y ahí soy Fer Belamusadán. Ahí, con gusto, todos los tweets que ven ahí son míos, absolutamente míos, y sabrán que les voy a contestar siempre con franqueza. Casi no les contesto a la primera vez, porque a veces se me pierde por muchos mensajes que recibo, pero trataré de hacerlo, y trato de interactuar mucho con las personas. Pero sí, en Twitter Fer Belamusadán, y bueno, en Facebook con Fernando Belamusadán Méndez me encuentran, ¿no? Y Fer Belamusadán es en Instagram también. La que yo manejo totalmente es Twitter. Ahí sí pueden tener la certeza. Pues muchas gracias por esta plática, gracias por tu tiempo para explicarle y contarle a la gente quién es Fer, por el Distrito 15 que vas de diputado local para contender estas elecciones. Mucho éxito, que sea algo muy bueno en los resultados, y muchas gracias por seguir toda la información que estamos continuamente generando en Ponte al Tiro. Les recordamos que nos sigan en todas las redes sociales, hay Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. No se pierdan los candidatos por los que van en sus alcaldías, y Ponte al Tiro y vota consciente.